Hola, muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora que me estén viendo, estimados alumnos. Hoy vamos a continuar con el análisis de fondo y forma en el nivel fónico-fonológico, en el cual analiza los sonidos y la función de esta dentro de un poema. Esta serie de videos va a ser un poquito más largo en este subtema porque con algunas personas contiene algunas complicaciones. La métrica es el conteo en los versos, pero me tengo que detener en la explicación del diptongo, triptongo, hiato y la sinalefa para que esto se pueda contar. Entonces, nos damos cuenta que para el conteo de las sílabas tenemos una serie de reglas cuando las vocales están juntas, cuando hay dos o más. Bueno, por lo regular 2 o 3. Vemos que en el español dividimos vocales fuertes, que son la A, E, O, y vocales débiles, que son la I y la U. Es importante recordar siempre esta pequeña regla, ya que en el diptongo nos dice que al tener dos vocales juntas, que tiene estas tres reglas, por ejemplo, puede ser una débil y una fuerte, se cuentan como una sola sílaba. Ya vimos cuáles son las fuertes y cuáles son las débiles. Por ejemplo, en la palabra canción, la que es fácil de dividir es la palabra can, ya vemos que es una sola sílaba, pero en ción es donde ocurre el diptongo, ya que como vemos aquí, la palabra i es una débil y la palabra o es una fuerte, aunque lleva acento, sigue siendo fuerte. Entonces, por lo tanto, la silabación sería nuestra segunda sílaba y es donde ocurre el diptongo. Por lo tanto, esta palabra contiene dos sílabas. En la siguiente regla del diptongo es una fuerte y una débil. Por ejemplo, en la palabra heroico, la primera sílaba pues es e, esa no hay ningún problema. En roi es donde ocurre el diptongo, porque primero tenemos una fuerte, que es la O, y una débil, que es la I. Entonces estas dos se cuentan como una sola sílaba. Por lo tanto, roi se cuenta como una sola sílaba y co. Eso no hay tanto problema. Por lo tanto, la palabra heroico contiene tres sílabas. Siguiente, la tercera regla y última es cuando son dos débiles. Vemos que las únicas débiles es la I y la U. Por lo cual la palabra viuda, nos damos cuenta que en ella la primera sílaba es viu, que es donde ocurre el diptongo porque empieza con una I y la U. Curiosamente están ordenaditas. Y la siguiente es A, esa no tanta problemática. Por lo tanto, la palabra viuda contiene dos sílabas. Luego tenemos casos excepcionales donde se llaman triptongos cuando están tres vocales juntas. Pero ojo con esto, para que pueda ser una sola sílaba tienen que estar acomodadas de esta manera: una débil, una fuerte y una débil. O podemos recordarlo de esta manera: una fuerte en medio y al lado de ellas dos débiles. Casi no son muy fáciles de encontrar, pero existen. Por ejemplo, la palabra ioides, nos damos cuenta que la primera sílaba donde ocurre el triptongo es ioi, ya que por ejemplo, ya que vemos que en medio de ella está una O, que es una fuerte, y al lado de la O están dos letras I. Por lo tanto, cumple con la regla y se cuenta como una sola sílaba. Y la siguiente sílaba es des, esa no hay tanto problema, y la palabra ioides contiene dos sílabas. Luego seguimos en el hiato. Cuidado con esto porque es donde se juega mucho entre el diptongo y hiato, hay mucha confusión. En ella nos dice que siempre tiene que haber una fuerte y otra fuerte, pero ojo con esto. Cuando una vocal débil, vemos que la I y la U, al tener un acento se vuelve fuerte. Entonces, si yo acentúo una de estas dos, se vuelve fuerte. Primero empiezo con lo normal, que son fuertes, como la palabra caer, por sí solitas. Vemos que tiene una A y una E, que son fuertes, por lo tanto se cuentan como sílabas separadas, no se juntan las fuertes. Y esta contiene dos sílabas. Pero a veces algunos cometemos errores, como por ejemplo en la palabra maíz. Vemos que se acentúa la letra I y vemos que esa es una fuerte y una fuerte. La A por sí solita es fuerte, pero la I no es débil, pero como vimos en esta pequeña reglita, al momento que una débil tiene un acento, se vuelve fuerte.
Por lo tanto, esta tiene 2 sílabas. Esto es importante recordar porque lo vamos a tomar en la parte de la métrica, en el conteo de las sílabas que contiene un verso. Y luego hay una regla muy propia de los poemas. Vemos que es esta la sinalefa, que consiste en pronunciar en una sola sílaba la vocal al final de una palabra y la vocal inicial de la siguiente. Nos damos cuenta que en el siguiente verso dice los cabellos que al oro oscurecían. Vemos que en donde están rojitas, la palabra que y la palabra al, una termina en vocal y la siguiente termina en vocal. Por lo que toda esta forma una sola sílaba y se va a contar como una. Y vemos que en la siguiente la palabra oscurecía, la palabra oro termina en vocal y la palabra oscurecía inicia en vocal. Por lo cual oscurecía, lo que es gros, se cuenta también como una sola sílaba. Ahorita vamos a ver en el ejemplo del conteo de sílabas en el poema cómo queda, pero ese sería en un siguiente video. Y es importante tomar para el conteo de la métrica otro tipo de reglas. Lo pongo aquí en más grande y aquí está en chiquito. El número de sílabas, ya después de que se cuentan las sílabas a través del diptongo, triptongo, hiato y la sinalefa, hay otra variante más, que es la última palabra del verso. Tenemos que ver si termina en aguda, le vamos a sumar 1. Si termina en grave, digamos que le sumamos 0. Básicamente no se le suma nada. Si la palabra es esdrújula, se le va a restar una sílaba. Esa es una regla dentro de la métrica para poder contarlo en un poema. Lo dejo posteriormente en el siguiente video para poder explicarlo y así puedan ver los videos en bloque dependiendo de dónde necesiten ayuda. Por lo tanto, este video termina aquí.